Shalom, bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy hacemos la recepción del Shabbat. Vamos a comenzar hoy día con algunas preguntas que nos sirvan de introducción al encuentro de hoy. Dice, ¿por qué David, que es un gran personaje bíblico, dice, pero adúltero, y además ayudó a que muriera el esposo de la mujer de Urías, con la cual además fue adúltero él con la mujer de Urías, y después pone a Urías en una situación vulnerable en las filas del ejército? Entonces dice, ¿y por qué sigue siendo un ejemplo a seguir? Es una muy buena pregunta, porque desde el punto de vista literal, uno lee el pasaje y David no es un muy buen ejemplo en la lectura literal. Por cierto, tiene varios códigos profundos, pero vamos a mirarlo desde el nivel en que está planteada la pregunta. Y la respuesta, ¿cierto? Ella pregunta ¿por qué? ¿Por qué David, siendo un adúltero, es un ejemplo a seguir? Por el poder de la Teshuvá. Por el poder de la Teshuvá, y aquí vamos a explicar algunas cosas. La Teshuvá esconde un gran secreto cabalístico. ¿Cuál es? El que hace verdadera Teshuvá nace de nuevo. Es decir, se transforma en una persona nueva. Alguien que no conoce la Teshuvá podría decir, pero a media gracia. Entonces, yo soy adúltero, hago Teshuvá y estoy listo. Pero es que la Teshuvá es una transformación. La Teshuvá, y ahí está el secreto que quiero destacar hoy día, y uno de las enseñanzas que se relaciona con esta historia de David, es que cuando una persona hace una Teshuvá verdadera y honesta y profunda como la que hizo David, la persona que entra a la Teshuvá y la que sale de la Teshuvá es totalmente diferente, es otra persona. Es un concepto cabalístico muy poderoso que se llama nacer de nuevo, al cual se refería Yeshua en su conversación con Nicodemo. Entonces, la Teshuvá, aquí está el secreto, transforma a la persona en una nueva persona. Ese es el concepto. Entonces, en la contabilidad del Padre, el David que hace Teshuvá por su pecado de adulterio y de conspiración para asesinato, ese David ya no existe, ya no es el mismo. Incluso después Elohim llega a decir que David es un hombre de acuerdo a su corazón. Y ahí entonces tú dices, pero ¿cómo? Bueno, es por esto. Si uno no entiende lo que es la Teshuvá, parece un absurdo. Por eso es importante destacar el porqué. Y destacar también cómo funciona la contabilidad del Padre con respecto a eso. O sea, Él realmente te ve con otros ojos cuando uno hace esa Teshuvá. ¿Por qué dice esto el padre de David? ¿Por qué el padre dice de David esto? ¿Por su pecado? No. Lo dice entonces por la intención que tiene David cuando hace este proceso de reconstrucción que es la Teshuvá. David no es un ejemplo a seguir por su adulterio, ni por su conspiración al asesinato.
es un ejemplo a seguir por su transformación profunda que lo transforma entonces en un hombre nuevo. Ese es el ejemplo a seguir. David es un ejemplo a seguir por su fuerza interior, porque hacer teshuvá verdadera requiere una gran fuerza interior, una voluntad que en realidad muy pocas personas en los relatos bíblicos hicieron en su total profundidad. Entonces, David no es un ejemplo a seguir por su pecado, podríamos decir. Es un ejemplo a seguir por su transformación y por lo que se llama transformarse en un rey. David se transforma en un rey. ¿Qué significa que se transforma en un rey? Significa que con su fuerza de guerrero, él termina reinando sobre su ego. David es una persona que reina completamente sobre su ego. Después de haber estado en un nivel muy bajo en cuanto a su error, termina reinando completamente sobre su fuerza negativa, y eso hace que Jehová reine en su conciencia. Eso es lo que finalmente lo transforma en el arquetipo del rey, y hemos estudiado en el patriarca relacionado con Malhut, con el reino. Entonces, esa sería la respuesta de por qué, aún siendo un adúltero, termina siendo un ejemplo y termina siendo entonces el patriarca relacionado con ni más ni menos que con Malhut, y además el Mashiach es hijo de David, se le llama. Bueno, ahí está una de las respuestas cabalísticas que podemos dar. Me cambio de pregunta. Dice, ¿por qué la Virgen María no aparece en las fuerzas de la Sefirot? ¿Cómo debemos ver a María, la madre de nuestro Señor Yeshua? Primero, aclarar que el concepto Virgen María es más bien un término religioso, desarrollado por la teología católica específicamente, y no pertenece a la Kabbalah nazarena. Los escritos nazarenos originales, hacen referencia a la profecía de Yeshayahu, de Isaías, donde habla de una doncella, no de una virgen. Entonces se tradujo después como virgen, pero en realidad la profecía habla de una doncella, de una adolescente, podríamos decir. Miriam no aparece en las fuerzas de la Sefirot, principalmente porque los textos clásicos más conocidos que han desarrollado el tema de la Sefirot no provienen de la tradición cabalística nazarena. Por ejemplo, el Zohar, o los trabajos de Isaac Luria, o del Rab Ashlag. Pero esa tradición no considera para nada ni a Yeshua, y menos a Yeshua como el Mesías, y menos entonces a su entorno. Todo lo que es la Kabbalah nazarena, si bien están los escritos nazarenos en términos religiosos como Nuevo Testamento, lo que es la Kabbalah nazarena no ha sido desarrollada a público general todavía. Entonces, en la Kabbalah nazarena no hay devoción a Miriam como madre de Dios o como mediadora, pues se considera a Yeshua, el Mashiach, como el único mediador entre el Padre y la humanidad. Eso está escrito en uno de los textos nazarenos que se llama la carta a Timoteo.
Desde el punto de vista de la tradición cabalística nazarena, Miriam sí tiene una importancia y tiene una enseñanza cabalística asociada, que es la siguiente. Miriam representa a la persona que recibe la luz del mundo espiritual, le hace la visita del ángel Gabriel, engendra dentro de sí, le hace el embarazo, y que da a luz al Mashiach en el mundo físico, su parto. Miriam, en realidad, Miriam es una conciencia que todo cabalista nazareno debe desarrollar para que nazca el Mashiach, su Mashiach interior, y se exprese físicamente en su forma de vivir. No hay una devoción a la persona de la madre de Yeshua, como se practica habitualmente en la tradición más religiosa. Entonces, no es que la Kabbalah no considere a María o a Miriam, la considera como una conciencia a la cual uno tiene que llegar y sobre todo poder experimentar el mismo proceso de ella o de esa conciencia, que es la conexión espiritual elevada, codificada como el encuentro con los ángeles, todo la asimilación que la persona hace de la luz y finalmente todas las acciones que uno vuelca hacia afuera después de asimilar toda esa luz. Eso es lo que se llama Miriam en la Kabbalah nazarena. Y también esa conciencia Miriam refleja lo que es la meditación, porque toda la parte de la conciencia Miriam receptora de la luz en el contacto con los ángeles es la meditación propiamente tal, cuando uno está a nivel de Jochma. Cuando hemos estudiado la Sefirot, vimos que la meditación cabalística está a nivel de Jochma. Ese encuentro con el mundo superior, codificado con el encuentro con Gabriel, vendría siendo la meditación. Todo lo que es el embarazo vendría a ser el paso que hace por Seirampín, por el mundo de Briá y de Yetzirah. Y el parto viene a ser todo lo que es la acción en el mundo de Asiyah, en el mundo y la Sefirá de Malhut. Eso no está puesto así en los textos cabalísticos del Zohar o de Isaac Luria, sencillamente porque es una tradición diferente. Me cambio de pregunta. ¿Podemos pedir a las personas que tuvieron una vida santa y murieron que pidan por nosotros? Como por ejemplo dicen los sabios judíos. Aquí hay una cosa muy interesante. Como vimos, las enseñanzas nazarenas dicen que existe un solo mediador entre el Padre y la humanidad, que es Yeshua el Mashiach. Entonces vamos a partir de esa declaración que hace la Kabbalah nazarena. Entonces, a Yeshua, que es el mediador, podemos pedirle que ore por nosotros ante Jehová. Él tiene esa función. Dice Yeshua: en verdad, yo les digo a ustedes que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se les dará. Ese es uno de los textos principales que apoya esto que estoy hablando ahora. En la tradición nazarena y en ese texto está codificado cómo el nazareno se relaciona en su petición hacia el Padre. Lo hace a través de Yeshua. Todo lo que pidas
al Padre en mi nombre, se te va a conceder. Hay una promesa gigantesca en esta frase. Eso es lo que se llama pedir al Padre Beshem Yeshua, o pedir al Padre por los méritos de Yeshua el Mashiach. Entonces, aquí viene la respuesta a la pregunta. En la Kabbalah nazarena no le pedimos a un tzadik, a un justo, a un santo, que pida por nosotros. Por nosotros. Sí le podemos pedir a un justo que pida con nosotros. ¿Sí o no? ¿Se entiende la idea? Entonces suponte que tú tienes tu tzadik amigo, cercano. Entonces, tú no le pides al tzadik, oye, reza por mí. No, porque ese es Yeshua, es el mediador, de acuerdo a la Kabbalah nazarena. Pero sí, tú le puedes pedir a cualquier tzadik que él fortalezca tu oración. O sea, puedes invitar a todos los tzadikim, si quieres, a rezar contigo. Oye, ayúdenme, porque necesito apoyo, ¿cierto? Entonces pidamos juntos. Esa petición, ¿a quién va? Va al Padre, pero a través de Yeshua. La oración que hace el cabalista nazareno es a Jehová, pero a través de Yeshua. O sea, es a Jehová, Beshem Yeshua. Ahora, y si uno quiere integrar a algún tzadik, lo hace desde esa kavaná, intención, que es que sea contigo, no por ti. Entonces es bien sutil la diferencia. No funciona como en la tradición religiosa, que tú le rezas a un santo para que pase algo. Y por último, y con eso termino las preguntas de hoy, ¿por qué el Eterno permite que personas que hacen bien mueran trágicamente? Por ejemplo, Juan el Bautista, que murió decapitado por personas corruptas. La respuesta desde la Kabbalah nazarena es que el Padre permite que personas justas que hacen el bien mueran trágicamente como expiación de la carga negativa, pecado, lo que es la carga negativa colectiva de la humanidad. La muerte de un justo puede atenuar la carga colectiva. Entonces supongamos que todos nosotros, la humanidad llega a un momento que es tan tóxica, tan negra la energía que está sobre el mundo. Entonces, ¿cómo se elimina parte de eso? Se puede la muerte de un tzadik que la elige libremente, en un acuerdo íntimo con el Padre, esa muerte, que no tendría por qué ser trágica para ese justo, pero que sí la elige, la acepta más bien, funciona entonces como una expiación. Todos estos, por ejemplo, los profetas, Yohanan, como está aquí en el ejemplo, Yeshua, bueno, él tiene un alcance mayor porque tiene que ver con la redención, pero todos los otros tzadikim, todos eligen eso, lo aceptan finalmente, hacen una opción por eso. Ellos saben que si siguen haciendo lo que están haciendo, se les va a venir el poder encima y los van a matar. Y ellos aceptan esa misión, y esa misión ellos saben que finalmente si se van y cumplen lo que tienen que hacer, finalmente el poder se les va a venir encima y los van a matar.
tienen conciencia de su término y aún así lo aceptan porque tienen un nivel de tzadik que lo hacen por la humanidad. Entonces, ese acto de amor muy grande, de gran frecuencia vibratoria como conciencia, permite expiar mucha de la energía negativa que colectivamente se puede generar. Esa sería la razón desde la Kabbalah nazarena. Lucredina dice, ¿por qué en la Kabbalah rabínica no se nombra a Yeshua menos aún como Mesías? Sí, hay razones históricas, principalmente porque Yeshua está relacionado o lo relaciona la tradición judía y la Cábala judía, lo relaciona con la religión cristiana. Entonces, para la mayoría, en su primera respuesta te dice, bueno, ¿quién es Yeshua o Jesús, el fundador del cristianismo? Eso ya sabemos que no es así. Entonces, pero para la gran mayoría es así. Porque el cristianismo le hizo mucho daño al judaísmo, lo persiguió mucho, y cuando nace el cristianismo en el siglo IV con Constantino, persigue mucho al mundo judío, después las inquisiciones, después las expulsiones de España, etc. Entonces hay mucha energía negativa que el cristianismo puso sobre el mundo judío. Y eso entonces hizo finalmente que la figura de Yeshua sea una figura más que controversial, es una figura para muchos como despreciable, como un traidor al mundo judío. Entonces nosotros sabemos que no es así. Entonces, por eso. Pero bueno, en algún momento eso va a ir cambiando. Y el mundo y la tradición de la Cábala judía y el mundo judío se va a dar cuenta que Yeshua es un judío y un hebreo más y es un hermano de nuestro pueblo, finalmente. Eso es así. Andrés dice, ¿Mashiach ben David también hará un pecado como David y se volverá Mashiach? No. Mashiach ben David, para la tradición cabalística nazarena, es el mismo Mashiach ben Yosef. Y Mashiach ben Yosef no tuvo la condición de pecado. Por eso alcanzó el nivel más alto de Mashiach. Entonces no es comparable en ese sentido con la historia de David. El Mashiach ben David ya es Mashiach. Solamente cuando venga va a venir en otro rol. Es el mismo Yeshua, pero en su función de rey, no sacerdotal.